Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como pudimos ver en una de las prédicas, les hablé un poquito de los 5 libros que conforman el Pentateuco. Lo vamos a estudiar libro por libro. ¿Qué significado tiene esos 5 libros? El primer libro es el Génesis. Para entender la Biblia tenemos que comenzar por el Génesis. Un estudio profundo del libro del Génesis. En hebreo se llama Bereshit, en el principio. En griego, Septuaginta, que es Génesis, origen, nacimiento. En español, Génesis. El nombre ya nos revela su propósito, mostrar los orígenes de todo. Pero ¿para quién fue dirigido el Génesis? Nos preguntamos mucho nosotros. El destinatario original era para el pueblo de Israel, especialmente la generación que salió de Egipto, el pueblo en el desierto rumbo a la tierra prometida. Porque era necesario el Génesis para ello. Para Israel necesitaba saber quién es su Dios, de dónde viene, porque son un pueblo escogido, cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Muchas preguntas, pero para toda esa pregunta tiene la respuesta. La Biblia tiene la respuesta. En el Éxodo capítulo 6 versículo 7 dice: y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Génesis prepara el fundamento para entender el Éxodo, la ley y el pacto. Sabemos que el autor del Génesis es Moisés. Y tiene muchos pasajes bonitos, hermano, como Josué 8, 31 y 32, Lucas 24, 27. Jesús confirma la autoridad de Moisés en Juan capítulo 5, versículo 46. Si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Moisés no solo escribió leyes, sino historias reveladas por Dios. ¿Y cómo conoció Moisés los hechos? Revelación divina. Revelación divina directa por el Dios que creó los cielos y la tierra, hermano. Los registros patriarcales antiguos, tradición oral preservada por Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice la palabra de Dios: porque ninguna la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que lo que escribió Moisés no fue porque lo quiso escribir él, no, porque eso fue inspirado por el Dios de la gloria, hermano. Dios utiliza a grandes hombres para hacer el propósito de él. Nos preguntamos también cuántos capítulos tiene el Génesis. Tiene 50 capítulos y 1533 versículos, el primer libro. Es el libro más extenso del Pentateuco después de Deuteronomio. La fecha aproximada de escritura de este libro está entre el año 1446 y 1406 a.C., durante el peregrinaje en el desierto, hermano. Recuerda que a Moisés se le encomendó una tarea, y en la tarea que él estaba haciendo, él estaba escribiendo los libros. El propósito central del Génesis responde a las preguntas más profundas de la humanidad o del ser humano. La pregunta y respuesta del Génesis: ¿quién es Dios? Para nosotros o para la humanidad.
creador soberano eterno. ¿Quién soy yo? Creado a imagen de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Creados a imagen de Dios. ¿Por qué existe el mal? Es la caída. En el Génesis capítulo 3 dice que existe el mal. Hay esperanza, la promesa del Redentor. ¿Por qué Israel? Elección soberana por Dios, hermano. En Génesis 3:15, el primer anuncio del Mesías. Estructura teológica del Génesis, la historia primitiva. Génesis 1:11, enfocada en toda la humanidad. En el Génesis 1:2, la creación. En el capítulo 3, la caída. 4 y 6, corrupción, juicio y diluvio, naciones y torre de Babel. Todo eso lo encontramos en el libro de Génesis. En Romanos 5:11 dice que Adán y Cristo. Les recuerdo que en el Génesis por un hombre entró el pecado, pero en Romanos 5:12 también por un hombre entró la salvación a toda la humanidad. La historia patriarca la encontramos en el Génesis capítulo 12 versículo 1, donde Dios saca a Abraham de una tierra pagana y le hace una promesa donde lo va a bendecir y va a ser padre de multitudes. Abraham, fe y promesa. Isaac, continúa del pacto. Jacob, transformación. José, propósito de un sufrimiento. En Gálatas 3:8 encontramos todos estos pasajes muy bonitos de lo que nos habla el Génesis. ¿Qué aprendemos del libro del Génesis? Doctrinas fundamentales. Dios es el creador. Génesis 1:1. Dios crea por su palabra. Todo tiene propósito y orden. El hombre fue creado con dignidad. Génesis 1:26-27. A imagen de Dios nos creó. Valor intrínseco del ser humano. El pecado entra al mundo, que es el capítulo 3. El pecado trae muerte. Desobediencia rompe la comunión con Dios. Dios es juez, pero también redentor. Génesis capítulo 6, versículos 6 y 9, hermano. Muy bonito lo que nos enseña Génesis y cuál era el propósito de Génesis. En Génesis 3:15, alabado sea Cristo. Génesis 3:15 dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hermano. Dios trabaja por medio del pacto. Génesis 12:1 y 3. El pacto con Abraham apunta a Cristo, hermano. La salvación es por fe. Romanos 4:3. Dios gobierna incluso en sufrimiento. En Génesis capítulo 50 versículo 20 encontramos esa historia tan bonita que José es vendido por sus hermanos. Pero fíjense lo que dice, lo que Dios hace, hermano. No lo que dice, sino lo que Dios hizo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que sus hermanos hicieron, venderlo, Dios los hizo para bien. Génesis y Cristo. Cristo está presente proféticamente en Génesis. ¿Se acuerda que en la simiente prometida de Génesis 3:15 está hablando del Mesías, hermano? Nacido de una mujer. El arca, la salvación. Dios nunca se ha olvidado del ser humano, hermano, a pesar que nosotros le fallamos. Isaac, hijo ofrecido. José, rechazado e exaltado. Juan 5:39 dice que escudriñemos las escrituras porque a vosotros os parece, ahí encontramos la vida eterna, hermano. Génesis nos enseña que no somos producto de